Estamos en nuestra tercera clase. Mientras van, sigue ingresando algunos participantes, ¿no? Vamos a continuar lo que es el diseño horizontal, ¿no? El diseño horizontal, en este caso, de la obra lineal Camí. Antes de ese momento me olvidé hacer la apertura de la norma de la ABC. No. Hasta que se vayan, sigue sumando, vamos a hacer un pequeño preámbulo en algo, ¿ya? Vamos a explicar un poquito los peraltes. Sin embargo, vamos a los objetivos de la clase del día de hoy. El día de hoy, pues vamos a concluir lo que es diseño horizontal, haciendo lo que es sobreanchos en curvas, haciendo lo que es peraltes en curvas, ¿no? Todos esos son elementos de diseño geométrico horizontal, ¿no? Y pues vamos a iniciar con lo que es diseño vertical, ¿no? Vamos a hacer lo que es el trazo del perfil de terreno, que lo genera de manera automática el Civil 3D, y el trazo del perfil de diseño a nivel rasante, incluyendo las curvas verticales, ¿no? Simétricas o asimétricas en este caso, ¿no? Posteriormente vamos a dar quizá algo de introducción a lo que es la sección transversal o denominado ensamblaje en el AutoCAD Civil 3D, ¿no? Y hasta ahí van los objetivos de la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, vámonos con el peralte. Nos siguen pocos participantes, la verdad, pero vamos con los peraltes. Bueno, me imagino la particularidad del día de hoy, ¿no? Un día muy especial, ¿no? Para todas las familias. Bien, entonces estamos con el peralte máximo, ¿no? Que indica acá, en este caso, para las velocidades en dos distintas categorías de vía. Estamos con la categoría caminos, ¿no? Y estamos con la categoría carreteras. Ahí están las velocidades descritas. Y tenemos pues un peralte máximo de 7 u 8% en función a la velocidad de proyecto, ¿no? Y aquí está el coeficiente de fricción transversal, ¿no? De esta tabla, el día de ayer habíamos obtenido lo que es el radio mínimo, ¿verdad? Aquí en la página 68. Y pues vamos a irnos a la parte de el desarrollo del peralte. Más ratito lo vamos a ver. Quiero que veamos algo antes. Esto va a ser lo primero que vamos a hacer en el Civil 3D. Un poquito extenso está ahí lo de los peraltes. Aquí está. Vamos a ver este aspecto del sobreancho en curvas circulares, ¿no? Entonces ahí está la descripción, ¿no? Ahí está la descripción. Habla de las huelgas teóricas, ¿no? La huelga entre cada vehículo y el demarcado, ¿no? Ahí está. En curva ensanchada, en rectas. Y aquí tenemos lo que es el cálculo de ese sobreancho, ¿no? Cálculo de ese sobreancho, que obviamente está en función a vehículos largos, ¿no? Miren, en este caso tenemos los camiones de unidad simple, un bus corriente, un bus de turismo, semi-trailer, trailer, camiones de unidad simple, ¿no? Ahí tenemos a los vehículos en sus distintas magnitudes de longitud, ¿no? Y aquí tenemos el parámetro de cálculo, ¿no? Y ahí tenemos el valor de sobreancho en función a un radio mínimo. Bien.
Entonces, pues aquí están las normativas del ABC para hacer el cálculo del sobreancho en curvas circulares, ¿no? Se los puede hacer en un carril interno y en un carril externo, es decir, puede haber variabilidad del sobreancho en esto. Pero lo que vamos a hacer nosotros es colocar lo que nos permite el Civil 3D es, puede haber el caso, y es función de diseño geométrico, hacerlo solo al lado interno, hacerlo solo al lado externo o hacerlo en el lado interno y externo de la curva, ¿ya? Y bueno, en función de eso podemos ir calculando. Y bueno, por ahí hay una descripción donde, pues para calzadas, ¿no? Para calzadas de 7 metros, tendremos un mínimo de sobreancho de 0.5, ¿no? De 0.5, ¿no? En caminos locales y de desarrollo, miren, con calzadas de 6 metros, que es más o menos ya lo que vamos a ir haciendo y describiendo por el tema del peralto y el sobreancho, donde los radios sean menores o iguales a 65. No siendo posible en cruces, bueno, aquí indica de que aquí está, ¿no? Normal, la velocidad debe estar por acá. El sobreancho está en función a la tabla 2.3-12, ¿no? Entonces era esta tablita de acá en función a esta, ¿no? Cálculo del ensanchamiento externo y, perdón, ensanchamiento interno y ensanchamiento externo, ¿no? Entonces está en función a esto, pero hay un mínimo que podemos manejar de 50 centímetros en este caso, ¿no? Y entonces es de esa manera que vamos a ir calculando el ensanche. Están entonces las normas. Nosotros tenemos que colocar el valor absoluto en sí. Muy bien. Ya estamos con más participantes y ahora sí comenzamos a hacer ese sobreancho. ¿Ya? Ese sobreancho. Antes de hacer aquello, porque voy a desordenar un poco el alineamiento ya, el día de ayer me faltaba hacer lo que es un poco la explicación de la inserción de ecuaciones, ¿ya? De ecuaciones. Vamos a hablar un poco de eso. Ahorita voy a hacer unos gráficos. Está abriendo el programita de la pizarra. Aquí. Ya. ¿A qué nos referimos con ecuaciones? Pues una ecuación será cuando hay una, hablemos un poco en términos comunes, cuando las progresivas son congeladas en un punto porque hay una variante en la construcción, ¿ya? Entonces nos estamos refiriendo a una variante que puede haber en tu camino, puede ser, por ejemplo, problemas sociales, problemas técnicos, ¿no? Hablamos de quizá un mejor emplazamiento de puente o alcantarilla en tal sector, que no era de esa manera, porque acá el suelo de fundación era malo o eran más bajos los niveles, o hemos encontrado roca para fundar eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Entonces, cuando, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Acá tenía que haber un puente en este sector, ¿no? Pero por razones técnicas se lo ha decidido llevar un poco más acá para hacer esa variante. ¿Entendido? Entonces el nuevo puente va a estar situado acá. ¿Está bien? Por lo tanto, en este sector de acá, se une con el antiguo trazo, si así lo llamamos, ¿no? Porque este que he dibujado sería el nuevo trazo, ¿no? Aquí hay un congelamiento, bueno, deberíamos congelar las progresivas porque ustedes entienden de que cuando yo haga esta variante,
cuando yo haga esta variante, la longitud de mi proyecto va a incrementarse. Se va a incrementar. Entonces, hay que hacer como un corte de progresivas donde le decimos hasta acá son las progresivas con la variante y de este punto para allá se mantiene en las progresivas. Porque podríamos haber tenido lo que es ya muchas estructuras con con un nombre, si podemos decirlo. Hablamos del nombre cuando le colocamos la progresiva en sí. Esta alcantarilla es de esta progresiva, ¿no? Y obviamente cuando uno va haciendo la obra, ya se hacen pagos, los planos ya están realizados, o sea, lo de allá, ¿para qué mover todo si solo podemos mover esta primera parte, ¿no? Lo de adelante debería estar modificado ya, pero lo de atrás, bueno, claro, o sea, lo de adelante, lo que está en progresivas arriba, no debería modificarse. Pues por esa razón que los alineamientos, ¿no? Voy a seleccionar mi alineamiento, voy a irme a las propiedades y en propiedades en Station Control, aquí están las estaciones de ecuación. Entonces aquí podemos ir añadiendo, ¿ya? Siguiendo el ejemplo que habíamos realizado, entonces voy a salirme ya, siguiendo el ejemplo que habíamos realizado, digamos que el punto de congelamiento de progresivas es la 13 más 740. Entonces, de aquí hacia atrás va a haber modificaciones, pero de aquí adelante no deberían haber modificaciones. Entonces, se inserta una ecuación en ese punto. Y teniendo la referencia de esta progresiva, que claro, generalmente no se puede dar eso en un proyecto real, ¿no? Entonces, te dice que va a haber una modificación, te dice que selecciones ese punto. Como ven, pueden seleccionarlo de manera aleatoria en el gráfico o directamente seleccionar ese mismo punto. Ahorita yo he seleccionado ese punto y ese es el punto de estación de control, ¿no? Por eso esta es la progresiva inamovible, digamos. Station back 13 más 740. Entonces, en adelante se va a mantener desde ese punto, porque esta ecuación es incremental, es decir, se han incrementado valores hasta ese punto. Y aquí nos muestra el mismo valor, pero esta es la progresiva hacia atrás. Ahorita yo voy a insertar algunos puntos de inflexión haciendo de que crezca. Entonces ya no va a llegar a la 13,740, quizás llegue a la 13,750, 760, ¿no? Entonces eso vamos a ver ahí en el dibujo. Entonces le voy a dar a aceptar, ¿no? Ahí está, station back, station ahead, ¿no? Hacia adelante. Entonces yo voy a mover acá, por ejemplo. Voy a agarrar el editor de la geometría, ¿no? Selecciono el alineamiento, voy a ir al editor de la geometría y voy a insertar y mover algunos puntos de inflexión. Como por ejemplo iba, para que vamos a ilustrar eso, el puente tiene que estar por acá, ¿no? No tiene que estar en el trazo antiguo. Ahora, este es el nuevo trazo. Bien, hemos hecho las modificaciones y si nos fijamos y hacemos un acercamiento, ahora a ese punto llega la progresiva 13 más 790.03, pero desde acá, que era la 13,740, hacia allá está intacto. No se ha alargado en este caso las progresivas del proyecto. Entonces, esto es un caso muy particular y hasta se podría decir relativamente que se repite con alguna frecuencia en muchos proyectos porque las variantes pueden ocurrir por muchos factores, temas sociales, técnicos, algún error de diseño, alguna mala topografía que haya sido tomada, algún emplazamiento no de una alcantarilla y de todo eso.
Es por esa razón que esas ecuaciones permiten hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Permiten hacer ese tipo de ejercicios que son muy útiles, ¿no? De esto surgen órdenes de cambio, contratos modificatorios, órdenes de trabajo, no, ¿no? Es un orden de cambio directamente porque hay un incremento de volumen. Bien. Hice eso para no ir desordenando cuando ya íbamos a tener el cálculo de sobreanchos, ¿no? El dibujo de sobreanchos, así, ¿ya? Estoy haciendo un horredo para ir atrás. Y aquí tengo mi ecuación, pero no está alterada, ¿no? No tiene alteraciones, ¿no? Algo más que me olvidaba y con esto cerramos esta parte. Vayamos a la parte donde está el río, digamos, ¿no? A ver acá. Acá tenemos un río, ¿no? Tenemos un río. Y pues queremos, digamos, demarcar qué progresiva está específicamente donde yo voy a hacer el emplazamiento de una obra hidráulica. Hablamos de un alcantarillado, ¿no? Hablamos de, perdón, de una alcantarilla, ¿no? De una alcantarilla, quizá la ubicación de sectores donde estén las cunetas, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe de qué progresiva va? Si bien tenemos la ayuda de las etiquetas, pues también tenemos las etiquetas, ¿no? Que nos dan el punto exacto y tal vez un offset, ¿no? Nos da el punto exacto y un offset. Este de acá, progresiva y offset. Entonces, te va demarcando sobre el alineamiento base y tú vas pues indicándole en qué punto. Por ejemplo, aquí está mi alcantarilla, en este caso que va a ser viajada, ¿no? Por la forma del río. Entonces seleccionamos ese punto y te dice que le des un offset, ¿no? Un offset en este caso, specify station offset, pongámosle 5 metros ya. Bueno, en este caso se ha pintado acá por los snap que lo tenía encendido. ¿Ya? De todas maneras se lo puede mover. Pues. A ver, un momento. Sí, este es el punto. Este es el punto geométrico. A ver, volvamos atrás. Ya un momento que estaba encendido los NAT y se mantuvo encendido eso. Selecciono el alineamiento, etiquetas, progresiva y lo voy a apagar ahora sí. Ya está apagado los NAT. Entonces es este punto de acá. Y el offset le voy a dar 5 metros. Bien, ahí está. Menos 5 para ponerle al otro lado. En este caso, ¿por qué se ha puesto a este lado? Porque la ordenación de progresivas viene de norte a sur. Por lo tanto, la derecha positivo es este sector. Entonces, si se fijan bien, a ese punto es la progresiva 15 más 126.77 como punto exacto de tu obra hidráulica. Y en este caso tenemos un offset de 5 metros y tenemos coordenadas. Tenemos norte y este, ¿no? Norte y este como ayuda. Si este texto molesta, pues agarran el pensamiento cuadrado y lo sacan a otro lado, ¿no? Ahora este texto es totalmente editable, hemos ido viendo algunas ediciones, pero no vamos a pasar el tiempo haciendo eso, pero lo hacen acá, ¿no? En Edit Label Text le dan fuente de letra, color de letra, grosor de línea, todo eso. Bien, continuamos entonces ahora sí con el sobreancho, ¿no? Con eso hemos cerrado. Vamos a crear los sobreanchos. Pero ¿para qué nos van a servir esos sobreanchos? Porque si estamos haciendo sobreanchos, pues cuando hagamos el pavimento de nuestra vía, en este caso de nuestro camino, pues ese sobreancho debería estar pavimentado. Por lo tanto, tenemos lo que es subensamblajes, ya me voy un poquito a la parte del diseño de sección, que nos permiten acoplarnos a estos sobreanchos y crecer o decrecer, en este caso van a crecer en curvas, ¿no? Con este sobreancho. Y este sobreancho tiene la
Este sobreancho tiene la característica de que es un alineamiento, pero de tipo offset, ¿ya? Y vayamos entendiendo eso un poco. En Toolspace, ¿no? Aquí tenemos los alineamientos. Cuando uno despliega, aparecen los center lines, ¿no? Y aquí abajo que dice Offset Alignment. Entonces son ese tipo de alineamientos que vamos a crear. Muy bien, hagamos eso. Entonces seleccionamos, ¿no? Seleccionamos el alineamiento base y nos vamos a este icono de acá en el ribbon y dice Offset Alignments. Entonces seleccionamos ese comando y vamos desarrollando esta ventana. Naturalmente dice que los va a extraer desde este alineamiento, que es el único que tengo, ¿ya? Y como es seleccionado, automáticamente obviamente viene la selección. Habla de los nombres de estos offsets, que en este caso va a ser el eje del alineamiento, el sitio, el site, si va a ser izquierda o derecha, y el offset que le demos, ¿no? Y el offset. Aquí por si acaso está el número de offsets, en este caso. Aquí también se maneja un poco lo que son los carriles, ¿no? Si quieren podemos colocar 2, pero en este caso no nos va a alcanzar la topografía por el ejemplo, ¿ya? Por lo tanto vamos a colocar 1. Y le vamos a colocar un ancho de offset de 3, que naturalmente esto debería coincidir con el ancho de los carriles de nuestra calzada, ¿no? En este caso, nuestra calzada es de 6 metros, obviamente que son 3 los carriles. ¿Cuáles son los carriles más anchos según normas? Pues es de 12 pies equivalentes a 3.65 metros, ¿no? Como los carriles más anchos, ¿no? Cualquier vehículo móvil, camión, tráiler, obviamente tiene dimensiones menores a esto. Entonces colocamos 3 metros, ¿no? Eso más que todo vamos a ir viéndolo, pero necesitamos ya acoplar ese dato, ¿no? Del ancho de carril. Aquí tenemos el site, eso no es prescindible. Tenemos el estilo de alineamiento y aquí abajo tenemos el conjunto de etiquetas. Las etiquetas eran los que se pintaban acá de las progresivas. En este caso, en estos offset alignments es necesario que mejor diga no labels, ¿no? Sin etiquetas. ¿Está bien? Vamos al siguiente, a la siguiente pestaña, ¿ya? Estábamos en una pestaña que se llama general y ahora estamos en la siguiente pestaña. Dice widening criteria, criterio de sobreancho, ¿ya? Me imagino que ya está eso explícito en una versión de AutoCAD Civil 3D en español. Entonces estamos con criterio de sobreancho, ¿no? Y aquí tenemos, dice, miren, añadir criterios de sobreancho a todas las curvas. Entonces, en este caso está cliqueado esto, ¿no? A todas las curvas. Podemos escoger lo que es a partir de una norma de diseño, ¿no? Pero en este caso ya ayer les explicaba, ¿no? Que en este caso lo hace con la norma de la AASHTO de diseño geométrico. Entonces nosotros nos vamos a bajar acá, a la parte donde dice especificar el sobreancho de manera manual, digamos, ¿no? Y es ahí donde les ponía de que tienen que elegir un incremento y además una longitud de transición de ese incremento. Es decir, los carriles, o sea, en la curva tienen que medir 50 centímetros más los carriles. Pero hacia atrás y hacia adelante, ¿en qué longitud de transición se va a dar esto, ¿no? Entonces, ahí está por default, ¿no? Los 50 centímetros que encontrábamos, ¿no? Del ABC, lo que explicábamos en la parte inicial. Ubiquen esta tabla y pues hagan los cálculos con esos valores, ¿no? En función a sus vehículos. Y claro, leyendo esta parte donde hay un poquito las consideraciones de diseño, ¿no? Nos vamos al civil y ahí está. Pero ahora, ¿dónde está la parte donde les decía podemos ensanchar al carril interno, solo al carril externo o a ambos? Entonces, pues eso, si bien pareciera que fuera parte de la norma, ¿no? Del ABC, bueno, perdón, de la AASHTO, ¿no? Que está acá por default. Aquí, donde dice aplicado en, ¿no? Widening to apply on, ¿dónde se va a aplicar?
Entonces ahí podemos poner las opciones. Al lado interno, al lado externo o a ambos lados. En este caso, naturalmente es colocarlo a ambos lados. ¿Está bien? A ambos lados. Podemos hacer un chequeo de diseño, que también se lo puede hacer, pero podríamos ir complicando las cosas con las fórmulas. Es mejor hacer un cálculo manual de esas cosas y directo que lo haga de esa manera. ¿Está bien? Por último, entonces usamos este chequeo de diseño y se incrementará de manera manual. Hay esta parte, ¿no? Que dice crear offset en un perfil, dice, ¿no? Esto es nuevo, por si acaso. Creo que desde la versión 2019 recién viene esta parte. No lo vamos a tocar porque hace función un poquito de ya lo que es la sección de la vía. Es decir, hay un offset en perfil, ¿ya? En perfil. Las utilidades habría que ir revisándolas, ¿no? Revisándolas. Porque un offset en perfil, bueno, pues pienso que estamos hablando simplemente de crear el offset. Ustedes me digan cuando vamos a hacer ahorita el diseño vertical, ¿qué pasa en la sección, en transversal? Tenemos bombeo. Entonces se está creando este punto de acá, el punto inferior de bombeo. Tiene que ir referido a eso porque aquí pide de dato lo que es el, el, la pendiente, ¿no? La pendiente de bombeo y a partir de qué perfil y de paso necesita de dato un perfil, pero en este caso no lo tenemos creado, ¿no? Por eso no podemos operar acá. Bien, entonces 50 centímetros en una transición de 20 a todas las curvas, around curves. Ok. Entonces va a crear los alineamientos que se van a pintar de blanco, si mal no recuerdo, eso por el estilo que tiene. Ahí está. Vamos revisando curvas. ¿Se nota el sobreancho? Yo creo que sí, pero lo vamos a medir. Estoy creando una línea perpendicular, ¿no? Una línea perpendicular para determinar las distancias. Eso es en carril. Aquí en la parte roja ya estoy en curva. Entonces de acá vamos a medir cuánto está, ¿no? Entonces, a ver, iremos a Annotate y empezamos a hacer esa medición. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Me ha acercado mucho, ¿no? Aquí hay transición. Por eso está con 6.43. Miren que se me fue ese detalle, pero lo voy a copiar esta línea más atrás. A ver, más acá. Acá. Voy a volver a dibujar. Es que hay una transición de 20 metros que le dimos y por esa razón no nos midió 6 metros exactos. Bien. Medimos entonces, aquí está el acotador. 6 metros, ¿no? 6 metros en tangentes. Aquí estábamos en una proximidad, 20 metros antes ya va creciendo, por eso está con 6.44. Pero ahora vámonos a la curva. Y si ha crecido 50 centímetros a cada lado, pues tuviéramos que tener 7 metros en la curva, ¿no? Y eso es lo que se ha replicado a lo largo de todas las curvas, ¿no? Todas las curvas. Muy bien. Vamos con el último e importante elemento de diseño horizontal. Vamos a hacer el cálculo de perámetros. Naturalmente el civil es un
programa que calcula volúmenes, pero en algunos elementos geométricos, y es por esa razón que en caminos, pues, quizá el Civil 3D se conocerá como un programa para ingenieros que solo están en caminos, sin embargo, es para cualquier tipo de obra lineal, ¿no? Porque también maneja lo que son sistemas de alcantarillado, sistemas de presión, ¿no? Plataformas, vamos a hacer aeropuertos, ¿no? Entonces maneja un gran tipo de obras, ¿no? No solo para caminos, pero naturalmente tiene particularidades. En este caso para caminos, pues hará, cuando yo selecciono la superficie, hará super elevations, ¿no? Super elevations. Verá. Muy bien. Entonces, vayamos recordando un poco los peraltes. Y este peralte es de curvas de enlace. Vamos a ir a los peraltes de una curva sencilla primero, ¿ya? Esta es de la norma de la velocidad según ese libro. El diagrama. Bueno, creo que no lo tenemos, ¿ya? Pero este es, no es de curva circular simple, desarrollo del peralte en curvas circulares sin curvas de enlace. Así es este de acá. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Y veamos los gráficos. Tenemos lo que son un bombeo no, para precipitaciones pluviales, un bombeo en la calzada hacia ambos lados. Y pues en la curva tenemos que generar este peralte, que es la sobrelevación de los carriles para que el vehículo a la velocidad determinada, que en este caso era nuestra velocidad de diseño, no rebase, ¿no? Su aceleración tangencial no le permita salir expulsado de la vía, sino por el contrario, continuar en ese carril. Y es gracias al peralte, ¿no? Que hay una formulita de la cual se extrae el valor de cálculo de esta sobrelevación en función a la velocidad y al radio de la curva, ¿no? Entonces recordemos que el cálculo de peralte, si bien la norma nos da máximos, pues las curvas tendrán distintos valores de peralte, porque está en función a la velocidad y está en función al radio. ¿Está bien? Entonces tenemos eso, ¿no? Aquí está el diagrama, si recuerdan. O sea, por ejemplo, esta curva sería a la derecha. Ya me Entonces cambié. se va levantando el lado izquierdo, se va levantando más y va teniendo ya una inclinación alta. Y al llegar a la curva, pues tendrá ese valor de pendiente, ¿no? Tendrá ese valor de pendiente. Esta es una curva circular simple, ¿no? ¿Y qué pasa con una curva circular de transición? Teníamos el diagrama, así de de transición. Por favor, podrían apagar ese micrófono para que no nos distraiga un poco. Bien, aquí estamos con una curva circular, pero de transición oclotoide. ¿Cuál es la característica? Como ayer un poco comentábamos, es en la longitud de enlace o la longitud de transición, ¿no? Donde se da el desarrollo de todo el peralte. ¿Y cómo era pero en la anterior curva? Pues en la anterior... Ahora sí, ingeniero. Ahora sí. Se da un porcentaje, ¿no? Un porcentaje de transición en recta y otro en curva, porque no hay longitud de transición. Generalmente se maneja el 70-30, 70 en la tangente y 30% en la curva. Es decir, en la curva sigue desarrollando el peralte, sigue inclinándose.
Por el contrario, en este tipo de curvas, es en la longitud de transición donde se hace el bombeo, ¿no? El bombeo normal, se levanta ya el carril contrario al sentido de la curva, se hace un pequeño bombeo y ya cuando llega a la curva llega con el peralte completo, ¿no? Llega con el peralte completo. Es por esa razón que la longitud de transición de estas curvas también está en función al peralte. Y si nos vamos atrás, ustedes deben recordar esta ecuación, esta L, que es función de desarrollo, en este caso también lo que es la transición, y aquí tenemos el peralte, ¿no? Entonces, si recuerdan esa ecuación, a ver. Déjenme revisar sobre ancho en curvas con arco enlace. Ese es sobre ancho. Aquí atrás está la parte de la longitud. Desarrollo de peralte en arcos de enlace, ¿no? Desde esa parte. Y aquí tenemos a nuestra ecuación, que en este caso, como ven, dice desarrollo en la clotoide, ¿no? Esta L mayúscula, ¿no? Ahí tenemos el desarrollo de las ecuaciones y pues está en función, obviamente, este N es el número de carriles, ¿no? El eje de giro y el borde de calzada peraltada. El A es el ancho del carril y el B es la pendiente de bombeo transversal, ¿no? Entonces está en función a todo ese tipo de valores y este valor delta que viene según tablas, como indica en la tabla 2.3 y 8, ¿no? Y es por esa razón que se hace ese tipo de cálculo, ¿no? Bien. Hagamos entonces pues peraltes en el SIG. Entonces vamos a seleccionar el alineamiento, yo ya lo tenía seleccionado, vamos a Super Elevations, ¿no? Ahí está, sobre elevaciones, y nos vamos a ir a este primer comando que dice calcular y editar peralte. Nos vamos ahí y nos vamos al primer comando que dice calcular peraltes ahora. Entonces aparece la ventana para hacer este cambio. Aquí hay distintos, obviamente, formas o parámetros iniciales a darle para hacer ese cálculo. En este caso, y el más común, es que a partir del pivot, es decir, a partir del punto de la rasante, ¿no? En este caso de la calzada, por eso es del center line, ¿no? El centro de la línea base, se haga lo que son los peraltes, ¿no? Desde ese punto de ahí. Y pues acá tenemos para dos vías, ¿no? Para vías planares, para vías que ya prácticamente tienen alguna inclinación, ¿no? Pero en este caso, este es el más común y el que tenemos que utilizar, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos los carriles. Entonces te pide la información del carril, porque aquí te dice que tu vía es simétrica. Porque si no fuera simétrica, un carril fuera más ancho que el otro, tendríamos que descliquear esto. Pero en este caso tenemos una vía simétrica. Y entonces, ¿cuánto mide cada carril? Si recuerdan bien, y obviamente tiene que ir enlazada con, en este caso, los sobreanchos también, tiene 3 metros de ancho. ¿Y cuánto tendríamos de pendiente de bombeo? Pongámosle el más común, que es para pavimentos, para vías pavimentadas, ¿no? Menos 2%. Naturalmente en vías empedradas, pues tendremos un poquito más de bombeo, 3. Y en vías quizás ripiadas, que puede tener mucha más infiltración, podemos ponerle hasta menos 4, ¿no? Eso, claro, es función de sección transversal, pero la vamos a ir revisando en la norma del ABC. Siguiente. Aquí está el tema de los peraltes. En este caso, los peraltes no los vamos a considerar porque aquí hay una simple consideración de su ancho y pendiente en función a lo que vaya. Es decir, para que el peralte no se nos vaya también con el carril. Porque si nosotros activamos su cálculo, pues ese peralte se va también sobrelevar, ¿no? Y eso es un poco contraproducente porque las bermas pueden ser pavimentadas,
Puede ser que simplemente tengan un material granular, ¿no? En este caso puedes repetir el material de la capa base o subbase, ¿no? Entonces, si en el peralte va a estar también así lo que es la berma, pues se nos va a venir con la precipitación pluvial, lodo o tierra, ¿no? Hacia nuestra calzada, está pavimentada. Entonces, este no va a ser el caso, ¿no? Por lo tanto, vamos a suprimir ese caso. Vamos con siguiente y pues tenemos en este caso ya los criterios de diseño. Naturalmente no se puede colocar el valor de peralte en esta parte, ya, en esta parte que tú quieras asumir. No se puede colocar. Sin embargo, luego van a ver que lo podemos modificar. Vamos a hacer aquí la parte de cal. Ya, aquí vamos a hacer la parte de cal. Y obviamente que está en función a un archivo de criterio de diseño. Ya. En este caso de Lash, no se puede poner chequeos de diseño o esta partecita, ¿no? De los cálculos que habíamos visto. No, no, ¿verdad? Porque en este caso está en función a la fórmula de radio mínimo, ¿verdad? Que tiene al peralte y pues tiene también la velocidad de proyecto. Entonces, en este caso, tenemos que seleccionar una norma, ¿no? En este caso, perdón, la norma ya está seleccionada. Tenemos que seleccionar el peralte máximo, por eso dice E, ¿no? Máximo, 4%, 6%, 8%. No tenemos 7, ¿no? Pero vamos a utilizar 6 como un valor más cercano. Entonces, picamos 6. Aquí va a ser para 2 carriles, ¿no? Y bueno, el método es desde la parte central, ¿no? De la vía, el, el peralte desarrollado, ¿no? Aquí está la fórmula de la transición. Esto era lo que les comentaba. Cuando solo tenemos curvas circulares simples, pues el 70% debería darse en la tangente y el 30% de desarrollo en la curva. Y cuando tenemos espirales, ahí dice espiral por espiral curve, el 100% de desarrollo se le tiene que dar en las longitudes de transición, en las espirales. Por eso dice 100%, ¿no? El otro, si bien veían la matemática, era 2/3. 2/3 en tangente y el último tercio, pues en la curva, ¿no? Aquí hay unos aplicados de suavizados, no es necesario. Este quizá nos puede servir porque dice que automáticamente va a resolver traslapes, ¿ya? Traslapes entre curvas. Porque podríamos tener curvas muy cercanas y pues el civil nos podría dar una opción de resolver esos traslapes, ¿no? O sea, asignando un peralte adecuado para que el traslape no sea malo entre esas curvas cercanas, ¿no? Y ponemos finalizar y está haciendo el cambio. Entonces va a aparecer la tabla de edición de esto, ¿ya? Quizá les salga a ustedes distinto en su computador, ¿ya? Porque pasa que se me han ocultado columnas, pero las voy a hacer aparecer ahora, ¿ya? Clic derecho en los títulos, ¿no? Y voy a hacer que se muestren todas las columnas. Show all columns. Y aquí está. Y si se fijan bien, tenemos algunas advertencias. Hagamos que los títulos se muestren. Esto igual en un Civil 3D en español ya está traducido. Ya está traducido. Vamos a ir revisando un poco de esto, ¿ya? Que van a ver que tiene mucha relación con nuestra norma. Traslapes no tenemos, ¿no? Overlap. Y ahí está curva por curva, ¿entendido? Aquí está un poquito igual, vamos a extenderlo. Super Elevation Curve dice
en función a la curva 1, la curva 2, la curva 5. ¿Eso por qué? Porque debió borrar alguna curva, ¿ya? Es por esa razón. La curva 3, miren aquí, o sea, en orden de dibujo, ¿no? En orden de dibujo. Pero aquí tenemos las progresivas para ir nosotros ubicándonos. La curva 6, la 7, ahí están todas las curvas, ¿no? ¿Qué tenemos acá? A ver, vayamos revisando. A ver, vayamos con esta primera curva. Entonces, aquí abajo podemos igual ir navegando. Entonces tenemos carril de la derecha, carril de la izquierda, carril de la derecha. Entonces tenemos menos 2%, ¿no? Ahí hay bombeo. Esta curva tiene que ser, si en este caso la derecha empieza a levantarse, es una curva a la izquierda. Por lo tanto, miren, aquí el peralte ya es 0, pero aquí sigue menos 2. Aquí sigue 0, aquí sigue menos 2, ¿no? Esto es para la curva de salida y curva de entrada. Pero cuando llega al punto del peralte ya tiene el valor de 6 y negativo 6 porque ya ha formado el 6% como máximo, ¿no? Entonces acá uno puede decir, bueno, me parece muy elevado 6, ¿no? Por algún criterio de diseño y podemos modificarle, en este caso, perdón, a 5. Ahora un momento, tiene que ir aceptando el valor, ¿ya? Esta parte de esa edición a veces es mejor hacerlo después, si no está aceptando ahorita el cambio. Después, ¿ya? Vamos a volver a ingresar a esta ventana. Pero fíjense que son estos que dice Rate of Change. Estos valores son los coeficientes de fricción transversal calculados. Si nos vamos un cachito a la norma y recordamos, estos coeficientes de fricción. Miren, como tengo 6% y tenía una velocidad de 50 o 60, miren, 0.182 es el coeficiente de fricción transversal y aquí te está ilustrando esos valores. Entonces también hay un cálculo del coeficiente de fricción transversal, ¿ya? Pero ¿por qué tiene alguna advertencia? Nos acercamos a una y todas prácticamente son lo mismo. Pues porque te dice que en una longitud de 30 metros, ¿no? Ahí se debería dar el peralte del 60%. Por lo tanto, hay alguna contradicción en el cálculo del coeficiente de fricción transversal. ¿Está bien? Vamos a ir viéndolo y revisándolo y van a ver que ustedes pueden ir viéndolo. Entonces, le voy a dar bien, ya. Digamos que el cálculo está aceptado, ¿no? Ahí está, por lo que maneja la norma del AASHTO, ¿no? Podría encontrar algunos errores por radios mínimos, porque hay una velocidad de diseño asignada. Porque si nosotros quitamos la velocidad de diseño, ya estos valores no van a ser ilustrados. Pero tampoco calculamos. Bien. Otra vez seleccionamos el alineamiento, ya, y nos vamos a ir a Super Elevations. Y acá vamos a, si quieren ver esa tabla nuevamente, tienen que ir a este comando. View Tabular Edit. Y aquí es donde podemos cambiar ahora sí los valores de peralte. A ver. Hace rato estaba cambiando esto, pero miren, ahora sí se ha cambiado, no sé por qué. Entonces, menos 5, ¿no? Y 5. Uno puede ir cambiando. ¿Y qué ha pasado con el coeficiente de fricción transversal? Se ha corregido. Entonces vamos a ver la otra curva. Estos son los valores de ingreso y salida de la curva. Entonces digamos 5.5. Esta es curva al otro lado. Menos 5.5. 5.5. Y negativo
5.5. Entonces, de esa manera, como ven, ya entrando nuevamente a la tabla, pueden editar esos valores de cálculo. ¿Está bien? Ahora, nos faltaba algo más. Vamos a hacer aparecer el diagrama de Peraltes. Otra vez seleccionamos el alineamiento, vamos a ir a superelevaciones y vamos a hacer aparecer el visualizador de las sobreelevaciones. ¿Ya? Tiene un nombre, ahí están los dos carriles, aquí es un poco de estilo. La edición del estilo de esto es un poquito complicada, ¿ya? Pero si se fijan bien, aquí está la parte de la transición de los peraltes. Estos errores otra vez vienen por esa parte que dice, miren, rate of change of slope is lower than 6% por 30 metros. Tenía aquí. Eso dice, miren, en una tradición sencilla es la tasa de cambio dependiente transversal es mayor al 6% por 30 metros. O sea, el coeficiente de fricción transversal en la pendiente transversal es de 6%, es mayor al 6% por 30 metros. O sea, eso es una contradicción en la norma de la Ashton. Entonces, para el ABC, si nos fijamos bien las tablas, para esa velocidad y a un peralte máximo, el coeficiente es de 0.182, ¿no? El desarrollo hay que ir calculándolo, pero en este caso nos da. O sea, no estuviéramos tanto contradiciendo nuestra norma. En este caso, en la parte americana, sí. Y obviamente que este camino es uno de montaña y bueno, pues las curvas, algunas curvas igual las he reducido en diámetro, ¿ya? Y por esa razón igual que podemos encontrar algunos errores u observaciones del cálculo, ¿no? Si nos fijamos bien, aquí tenemos unas etiquetas. Ayer recuerdan que hicimos aparecer la de velocidades, ¿no? Esta de acá, de velocidades. Y en este caso han aparecido de sobreelevaciones. Igual te muestra, miren, con bombeo ya se vuelve recto, ya está cambiando y aquí ya llega con el peralte y miren, está el 5% como yo lo había editado, ¿no? Naturalmente estas etiquetas se pueden estilizarlas un poquito mejor, pero no vamos a pasar el tiempo en eso. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta acá respecto al diseño horizontal en sí. Ahora sí ya hemos concluido el diseño horizontal. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, creo que han escrito, o a ver, ya era la parte de... Si tienen preguntas, si pueden ir escribiéndola o si quieren levantar la mano y habilitar el micrófono para luego pasar ya al diseño vertical. A ver. Un momentito, por favor. Bien. Dice, podríamos cambiar peralte 7%, o sea, a alguna de los cálculos que ya hicimos, bueno, o sea, los cálculos que hizo el programa, pero en este caso eh, nosotros modificarle ese valor, ¿no? A eso me imagino que se refiere el ingeniero Grover. Bueno, ese ejercicio va de esta manera, ¿no? Como ya lo habíamos hecho, selecciono del alineamiento, nos vamos a ir a calcular y editar super elevations. Perdón.
a visualizar ya el Tabular Editor, o sea, donde se ha hecho el cálculo, ¿no? Y por ejemplo, esta curva que le hemos puesto 5, ¿no ve? En este caso hay que cambiar, ¿no? Lado derecho, lado izquierdo. Entonces, en este caso, si queremos que sea el valor 7%, ¿no? Entonces, modificamos ese parámetro y este parámetro naturalmente es un valor absoluto del elemento del Civil 3D que pues va a ser ilustrado en secciones transversales y en nuestro reporte, ¿no? Reportes vamos a ver la penúltima clase para la construcción de la vía, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir cambiando el parámetro, ¿no? En esta visualización del Tabular Edit. Ahora, a ver si ha modificado en las etiquetas, miren, ya ha modificado. Y cuando vayamos a verlo en nuestras secciones transversales, tiene que estar con el 7%. Ahora bien, ¿qué pasa si yo he cometido algún error o algo? O sea, quiero borrar peraltes. ¿Cómo borro los peraltes, no? ¿Cómo los borro? Pues para eso, nuevamente seleccionan el alineamiento. Aquí no hay una opción de borrar. Pero cuando nos vayamos a este cálculo, a este editor, ¿no? A este editor, aquí tenemos unas opciones que para empezar podemos exportar estos datos a una tabla Excel. Miren, dice Export Super Elevation Data. Yo quiero ver esto en Excel. En este caso, CSV. Guardar. Obviamente que este cambio lo tienen que hacer de manera correlativa en función al sentido de la curva y al valor, ¿no? En este caso, obviamente que cuando está del eje hacia abajo será pues negativo, del eje hacia arriba este es positivo, ¿no? Por eso es esa opción. Me imagino que ya lo va a abrir, pero el botón para borrar, en este caso este cálculo, es este de acá, ¿no? Ahí dice borrar todos los datos de Super Elevation. O sea, no me gustó el cálculo o hice muchos movimientos que no me gustaron y lo borro y lo vuelvo a hacer. Ese sería el ejercicio, ¿no? Perfecto. Perfecto con el ingeniero Grover. Y entonces con este comando de acá borramos las superelevaciones, ¿no? Este tema del cambio de peralte naturalmente también puede venir, ¿no? Porque a veces que suele pasar, ¿no? Y sigue pasando estos años. Muchos proyectos viales han sido hechos en el Elgin Point, Elgin Point, algo así. Es un programa de los años 90, podríamos decir. Tiene un formato CAD, pero hacían diseño de vías. Y también el Landstop. Landstop de la primera década de los 2000, ¿no? Había Landstop 2006 y 2009, el último. De ahí más no supe. Entonces, los proyectos viales venían a estos programas. Los primeros años de esta nueva década, o sea, hablamos del 2010, 11, 12, algunos ingenieros, claro que sí, que tenían mucha experiencia en vías y manejaban estos paquetes, seguían haciéndolos. Y nos encontramos con un civil ya y tenemos que, ¿qué les puedo decir? Volver a modelar, ¿no? Volver a modelar. El AutoCAD, AutoCAD, ¿verdad? ¿Por qué era AutoCAD? Landes Civil 3D Landstop, así se llamaba, ¿no? 2009. Podía, exportar datos al Civil 3D, pero en formato XML, porque manejaba mucho de esta interfaz, o sea, mucho de este tipo de elementos. Había superficies, había alineamientos, había perfiles. Entonces, todos esos datos se podían exportar en el formato XML, ¿ya? Mucho ya no se hace porque, bueno, ya no hay tampoco ese tipo de proyectos. Pero, ¿qué es lo que generalmente a veces nos pasa? En AutoCAD, ¿no? Abrimos nuestro AutoCAD y ahí está todo el diseño y la modelación. Entonces, llega el momento de hacer una variante, como hacíamos el uso de la ecuación, o llega el momento de hacer algunas modificaciones de diseño vertical y ya pues en AutoCAD ya estamos un poquito ya mal, ¿no? Entonces, por lo tanto, habría que digitalizar, ¿no? O sea,
modelarlo en sí, ¿no? Modelarlo en sí. Y pues, si teníamos ya el diseño de los peraltes y tenía un valor y el civil te calcula otros valores, pues como les he mostrado, se puede modificar el cambio de ese peralte, ¿no? El cambio de ese peralte calculado de esta manera, ¿no? Hacerlo así y llevarlo como estaba originalmente diseñado. Bien. Ahí cerramos todo lo que es diseño horizontal, ¿no? Entonces, de ahí recuperan, ¿no? Alineamientos y lo van graficando, ¿no? Tienen el dato de radios de curva, o sea, no es muy difícil, ¿no? He podido hacer de muchos proyectos viales, largos, sí, pero se puede hacer, se puede ir modelándolo en Civil 3D en función a todos los datos que tenemos, ¿no? Bien. Iniciamos diseño vertical y para eso pues tenemos que seleccionar en este caso el alineamiento del cual quieres sacar el perfil, porque también podríamos haberlo hecho desde la parte de home haciéndolo con el dibujo de perfiles, pero en este caso nos vamos a ir a la selección de nuestro alineamiento y vamos a seleccionar el comando que dice perfil de la superficie, surface profile. Entonces seleccionamos este y naturalmente por la selección de nuestro alineamiento esto ya está seleccionado, porque aquí podría seleccionar un montón de alineamientos. Y en este caso, ¿qué perfil queremos mostrar, ¿no? Y vamos recordando y dejando claro eso. Dos elementos que quiero que ya vayan. Mejor vamos a... Un momento. Sí. El diseño horizontal también está en dos dimensiones, pero en este caso ya está en la parte del eje vertical, ¿no? El eje vertical y el eje horizontal, ¿no? Entonces, lo que vamos a graficar ahorita va a ser el perfil de terreno, por donde pasa nuestro alineamiento. Y aquí mismo, perdón, vamos a hacer el diseño vertical de nuestra vía, es decir, el diseño de la rasante, el punto por donde van a circular los vehículos. Ahora, pueden dibujarlo a nivel rasante o nivel subrasante, ya nos estamos yendo un poco a la parte de la sección transversal. ¿Cuál es el nivel de rasante? El nivel donde está la superficie de rodadura terminada, es decir, el nivel de nuestro pavimento flexible, pavimento rígido, empedrado o ripiado. ¿Cuál es el nivel de subrasante? Es el nivel hasta donde se hacen los elementos de material más común, que son el corte y relleno, porque a partir de la subrasante viene el paquete estructural. En un pavimento flexible tenemos pues subbase, base y la carpeta, ¿no? En uno rígido tendremos pues la subbase y el concreto asfáltico, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir a qué nivel van a dibujar, pero en el modelamiento necesitan tener el punto del nivel de la rasante. Porque el otro que va a ser una réplica, ¿no? Si uno lo estaba dibujando a subrasante, pues tiene que ser una paralela. Pero entiendo que los paquetes estructurales pueden ir variando, porque el CBR o módulo resiliente del suelo de fundación, que en este caso es nuestro nivel de subrasante, puede ser variable a lo largo de la vida, ¿no? Por lo tanto, pueden haber subrasantes que estén más por debajo porque las capas de base o subbase o quizá un mejoramiento de terraplén se llama, sea más alto ese espesor, ¿no? Bien, entonces estos gráficos van en función a esa explicación y en función a que esta línea verde y estas dos líneas azules pues son líneas, son perfil, son profile,
Y esta línea roja que he dibujado, donde en este caso en el eje vertical vamos a tener cotas y en este caso en la horizontal vamos a tener progresivas, a eso se le llama vista de perfil, o en inglés, como está en el civil acá, profile view, ¿no? Tenemos eje de camino, terreno natural, añadir, ¿no? Y aquí que dice lista de perfiles. Estamos creando un perfil. El otro perfil lo vamos a crear después. Aquí está para borrar por si hubieran cometido algún error. Y este comando de acá te dice dibujar dentro de una vista de perfil. Dibujarlo dentro de una vista de perfil, ¿no? Entonces seleccionamos ese comando. Y vamos desarrollando esto, ¿no? Vamos a ir creando muchos, por ejemplo, ya la clase de, pero estamos en la tercera, la cuarta, la quinta. Mañana ya vamos a ir iniciando un poco lo que es el aeropuerto, entonces vamos a ir desglosando lo que es ya muchas veces esto, ¿ya? Así que lo vamos a ver muchas veces. Solo lo vamos a hacer en esta primera ocasión de manera un poco detallada. Bien, aquí está el alineamiento, el nombre de la vista de perfil, ¿no? Que viene por defecto, el estilo de la vista de perfil. En este caso, este Land Profile View está editado ya en la plantilla que les pasé. Creo que de ustedes, pero en esas plantillas otorgadas dice estilo de perfil, algo así. Siguiente está el rango. Si quieren, solo puedo mostrar un pedazo o todo, ¿no? Esto en cuanto a la distribución de progresivos. La altura, generalmente hay que dejarla por cálculo automático, ¿no? Cálculo automático. Él toma la menor y la mayor y te genera pues un rango, en este caso de alto de perfil. Los perfiles que se van a visualizar, aquí solo estamos con el perfil de terreno. Los datos de las bandas, ¿a qué nos referimos con las bandas o guitarras? Así lo van a encontrar en un AutoCAD Civil 3D en español. Las guitarras pues tienen información de perfil, en este caso a lo largo de todo eso, ¿no? En este caso vamos a tener elevaciones y estaciones, es decir, cotas y progresivas. Vamos a tener datos de corte y también pues le podemos asignar un dato de relleno, pero eso lo vamos a hacer ahí mismo adentro. Siguiente estamos con los hatch, ¿no? Los hatch, uno puede hacer un hatch de corte, un hatch de relleno, eso ya depende de ustedes, en este caso yo no lo veo, ¿ya? Y le decimos crear vista de perfil y lo insertamos. Un momento por favor, ¿eh? Bien, es que ya está el frío por acá también, ¿no? Bien. Aquí tenemos a nuestra vista de perfil y a nuestro perfil de terreno ya creados, ¿no? Entonces vayamos manipulándolo un poco. Para empezar le voy a dar una exageración vertical, ¿ya? Y si nos fijamos bien, la equidistancia entre las grillas verticales es cada 10 metros. Parece un poco exagerado, lo vamos a hacer cada 2 metros, ¿ya? Entonces, para eso seleccionamos la vista de perfil, o sea, la malla, no la grilla, y identifiquen bien Profile View y Profile, ¿no? Perfil, vista de perfil. Entonces nos vamos a la vista de perfil y vamos a editar su estilo, no vamos a ir a las propiedades. Y en el estilo, pues tenemos que ir a la pestaña Graph, que es gráfico, ¿no? Y aquí vamos a colocar la exageración. En este caso está 1, es decir, ese es el terreno natural, 1 a 1. Pero nosotros le vamos a dar 10 de exageración, ¿ya? 10. Esto depende de usted. Y por si acaso, aquí viene el cálculo automático, ¿no? Si nuestra escala horizontal es 1 a 1000, que es la escala notativa de acá, ¿ya? Y cuando hagamos planos vamos a ver un poco de eso. Si nuestra exageración vertical es 10, pues acá ya te vendrá la escala automática vertical, que sería 1 a 100, ¿no? A veces estas cosas de las escalas vienen ya por
documento base de contratación. Te dice los planos tienen que estar en escala 1 a 1000, ¿no? Y los perfiles tienen que visualizarse en escala 1 a 50, por ahí te dicen, o 1 a 100, ¿no? En este caso, si es 100, pues la exageración tiene que ser 10, ¿no? Bien. Ahí está la parte gráfica. Vamos a irnos a la parte de ejes verticales, vertical axis. Y aquí vamos a cambiar la equidistancia. Si se fijan bien, acá dice intervalos mayores. Ubiquen esto, mayores, menores, ¿no? Y hay derecha e izquierda. No tomen en cuenta los menores, no hay mucho problema. Vamos con los mayores. Y ahí vamos a colocarle 2 metros a la derecha y en la izquierda también 2 metros. 2, 2. Y le decimos aceptar. Y nuestro perfil naturalmente ya se ve un poquito mejor, ¿no? Cada 2 metros las grillas y pues pero tenemos una exageración vertical de 10, ¿no? Una exageración vertical de 10. Entonces seleccionamos la vista de perfil, ¿no? Seleccionamos la vista de perfil y vamos a crear ya el perfil de diseño. Es decir, el nivel de la rasante de nuestra obra vial, en este caso nuestro camino. Entonces seleccionamos ese punto y aquí le ponemos nombre, ¿no? Solo nombre, voy a colocarle rasante camino. No voy a tocar nada de los estilos, ¿ya? Y le digo OK. Y bien, si vamos a nuestra norma del ABC, naturalmente vamos a encontrar el trazado en alineamiento vertical. ¿Ya que nos vamos a ir? En la página 110 está eso, trazado en alineamiento vertical, ¿no? Estará controlado principalmente por, ¿no? Categoría de vía, topografía de camino, trazado horizontal y velocidad, distancias de visibilidad, drenaje, valores estéticos ambientales, costos de la construcción. Esto era lo que ayer un poquito íbamos a explicar. Yendo paralelo, en la pendiente máxima en el terreno, pues tendrás menos costos de construcción. Porque si bien podemos cumplir la pendiente, pero irnos por un lugar montañoso, es decir, o sea, intersectando curvas de nivel sinuosas, pues vamos a tener volúmenes muy altos, ¿no? Y aquí nos vamos a esta tablita, que rápidamente indica las pendientes máximas. Y en función a qué están, a la categoría de vía y a la velocidad de proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, ayer estábamos con uno local, ¿no? Bueno, el ejemplo que estamos elaborando, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, la pendiente máxima será del 9%. Sin embargo, a veces se manejan algunos conceptos de pendientes máximas del 13%, perdón. Si se fijan bien aquí en esta tabla, la máxima sería del 12%, ¿no? En este caso a veces se maneja del 13% máximo, ¿no? Más. Porque las velocidades de los vehículos más críticos, o sea, hablamos de camiones, no van a poder tranquilamente transitar por esa pendiente, ¿no? Claro que un auto menor lo va a poder hacer. Esta barrita es totalmente similar a la de diseño horizontal, ¿no? Vamos graficando. Vamos a dibujar tangentes, ¿no? Vamos a dibujar tangentes. Cada punto ya no va a ser un punto de inflexión. Bueno, sí va a ser un punto de inflexión, pero vertical, ¿no? Recomendaciones siempre para dibujar acá. Tenemos que iniciar siempre en el origen y terminar en el final. Si uno hace movimiento de tu alineamiento, o sea, hablo de crecimiento, lo que hemos hecho, ¿no? La ecuación incremento, decremento de longitud, obviamente que tu perfil también va a crecer o decrecer automáticamente. Y si tú has dibujado un perfil de diseño, pues ese perfil de diseño tiene que ir de inicio a fin de esta vista de perfil.
Naturalmente podemos, cuando ya vayamos a la parte de corredor, solo quiero una partecita en el corredor, háganos. En el perfil dibujan al inicio y al final, ni 1 centímetro antes ni 1 centímetro después. Eso como recomendación por modelación. Entonces yo voy a iniciar donde inicia el terreno natural, ¿no? Para eso es mejor que el OSNAP, el F3 esté activado. De ahí además voy a ir graficando entonces mi diseño. El F3 pero ya debería estar desactivado, no siempre como recomendación, porque te va a seleccionar intersecciones, puntos medios, finales, todo eso. Entonces yo voy a ir graficando mi vía, ¿no? En este caso en montaña es bueno acercarse a sectores de corte, ¿no? Aquí tenemos una estructura, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Quizás surgen algunas preguntas de ustedes. ¿Qué pasa si tenemos alcantarillas, tenemos puentes, ¿no? ¿Por qué este diseño vertical para hacerlo? O sea, el ingeniero que esté encargado de esto necesita la información hidráulica del proyecto. Es decir, el ingeniero hidráulico ya debería haber concluido el diseño de las alcantarillas y de los puentes, ¿no? Bueno, en este caso los puentes lo hará el ingeniero estructural. Las alcantarillas tienen una cota superior, ¿no? Encima de esa viene todavía lo que es una parte de la plataforma, es decir, viene lo que es el recubrimiento sobre alcantarilla, ¿no? Que generalmente va por los 60 centímetros por recomendaciones constructivas. Y encima de eso recién todavía viene el paquete estructural. O en último caso, directamente el paquete estructural, ¿no? Hay que ir viendo un poquito eso ya con la parte de las estructuras y los materiales rígidos, en este caso el hormigón, y flexibles, los suelos, ¿no? Y pues también los puentes tendrán un nivel de la calzada, porque está en función al NAME, la altura libre, 1 metro, la estructura, hablamos de la viga, la losa, ¿no? O quizás solo la losa. Entonces, todos esos elementos, ¿cómo los podemos ir graficando acá? Simplemente con una etiqueta para que te ayude a referenciar. Por ejemplo, digamos que acá teníamos un puente pequeño. Ya, por si acaso las grillas están cada 20 metros o 50, cada 50. Entonces aquí tenemos no un puentecito, es un puente grande nomás, 50 metros. Entonces, para dibujar la cota exacta que nos ha dado, porque miren, podríamos guiarnos con esto, pero es mejor hacerlos con etiquetas de Civil 3D. ¿Cómo? Selecciono la vista de perfil y me voy a añadir etiquetas. ¿Qué tipo de etiquetas podemos poner? Podemos poner progresiva y cota, o podemos poner altura. ¿Ya? Probemos los dos, progresiva y cota. Muy bien. El ingeniero estructural nos dice, ya por acá es, digamos que inicia en este punto, ya pueden escribir por si acaso la progresiva. Miren, ahorita estoy en la 15517.82, pero yo quiero que sea exacto en la 17, entonces escriben 15517. 15517, y si se fijan bien, ya te va, ya está en esa línea y te dice que indiques la cota. Pues entonces esa cota debería ser dato. Pero en este caso yo lo voy a poner gráficamente acá. Voy a borrar el F3 un momento. Ahí, ¿no? Y miren, tengo el valor de cota y progresiva, teniendo en cuenta que este es un puente. ¿Está bien? Si bien la pendiente es 1.31, parece un poco alto, pero bueno, puede ser aceptable en términos quizá de la ingeniería estructural. Y entonces, si son más 50 metros, estamos hablando de porque te pide otro punto, 15,567. 65, ¿no? Está ahí. Y digamos que también es este punto con el cual hemos hecho, ¿no? Entonces, esos puntos están ahí fijos y son parte del Civil 3D.
La ventaja es que si tú esto lo cambias de escala, vamos a hacer un ejercicio rápido. Perdón, para que me entiendan, vamos a ir al estilo de la vista, ¿no? A graph. Aquí lo voy a cambiar a 5. Obviamente se ha achicado. Los puntos siguen ahí. Y estos puntos los pueden modificar en texto y les pueden poner aquí todavía el puente y es más, podemos emplazar un puente ahí, ¿no? Con las alcantarillas lo mismo. Tienen la progresiva de la alcantarilla y la cota pues significará la cota superior, en este caso de la losa, ¿no? De la losa superior en una alcantarilla cojón o de claro, la cara exterior, en este caso de una alcantarilla circular, ¿no? La altura de la misma manera, miren, vamos a graficar, digamos, ustedes quieren ver cuál es la altura al fondo o al nivel de terreno, lo vamos a hacer ortogonal, uy, no me hace, F8, vamos a hacer F8, otra vez, en este punto de acá, estoy en ortogonal encendido, pero bueno, me voy a guiar aquí con la cruz, ahí, ¿no? Tengo una altura de 2.68 metros. Y otra vez, voy a volver a la anterior escala. Sigo lagrando a 10. Esa altura también pues va a estar acotada, ¿no? Si bien tiene todo ese largo, pero solo mide de este punto a este punto. Y sigo midiendo 2.68, ¿no? Independientemente de la exageración vertical, ¿no? Cosa que a veces lo hacemos con AutoCAD y al hacer eso ya se pierde o hay que moverlo o hay que editar, ¿no? Bien. Entonces esa es la ayuda para hacer este tipo de estructuras. Ahora bien, podemos, si uno selecciona el perfil, ¿no? El perfil de diseño, en este caso esta línea celeste, podemos insertar puntos de inflexión vertical o podemos borrar, ¿no? Podemos borrar. Por ejemplo, voy a borrar este de acá, para eso te pido seleccionar el PIB. Ya lo borré, ¿no? O nuevamente insertarlo y yo lo quiero ahí, ¿no? Ahí está. Ahora bien, otras ayudas más. En el vertical tenemos un poco más. Otra vez, aquí está el dibujo de líneas, ¿no? A partir de todo eso. Esto de acá, la grilla, el grid view. En el grid view, pues van a poder ver que todo es editable, tanto las progresivas como las cortas. ¿Aquí en qué te puede ayudar? Para empezar, las progresivas para que inicies donde iniciaba el alineamiento y termines donde termina, ¿ya? Pero eso con el F13 es recto. Pero ¿qué pasa con las elevaciones? Pues con las elevaciones si tienes que coincidir, ¿no? Coincidir con la calzada de otra vía o del otro tramo, pues aquí puedes escribir esa cosa, ¿no? En este caso, digamos, será 10, 1082.05, 1082.05, ¿no? Y se modifica y obviamente que se ha modificado en el loop, ¿no? Y esa era la cota de mi partida real. Aquí pueden ver las pendientes, como ven ninguna rebasa el 9%, estamos bien. Cerramos, ¿no? Seleccionamos nuevamente el perfil y vamos con el dibujo de curvas, ¿no? En este caso, ¿de qué curvas? Curvas parabólicas, ¿no? Porque las curvas verticales son curvas parabólicas, ¿no? Naturalmente el ABC también describe todo eso. A ver, pendientes mínimas, ¿no? Por si acaso hay ese criterio, es de 0.5, ¿no? 0.5. Es deseable proveer una pendiente longitudinal de 0.5 a fin de asegurar el eficiente drenaje de aguas superficiales, ¿no? Por drenaje, generalmente nada tiene que ser recto. Ese 0.5 pues va a ayudar al drenaje el drenaje en la obra vía, ¿no?
Aquí está, enlaces. Esto, así está referido en la norma. Enlaces de Razan, ¿no? Curvas verticales de enlace, ¿no? Está en función, ¿no? A, a, la, a las pendientes. En este caso, miren, y aquí en el civil van a ver que así está. Positiva es la pendiente de subida y negativa es la pendiente de bajada en función a la ordenación de progresivas. Y ahí está el cálculo de la longitud de curva vertical que está en función a este parámetro K, ¿no? Al parámetro de la curva, ¿no? Ahí están las curvas verticales. Vamos a encontrar curvas verticales convexas y cóncavas, ¿no? Convexas y cóncavas, en función a la ubicación y a la aproximación de las pendientes, ¿no? Los criterios para diseño de curva vertical pues están en función a las distancias de visibilidad, ¿no? Aquí en la norma no nos va a explicar tan a detalle todo eso, sino nos va a dar la recomendación. ¿En función a qué distancias de visibilidad? Distancias de frenado, distancias de adelantamiento. La de adelantamiento va a ser la de mayor longitud. La de frenado es una de las más correctas, ¿no? Hay todo ese tipo de criterios para determinar eso, ¿no? Miren, aquí está parámetros mínimos por visibilidad de frenado. Todos calculamos el parámetro K y la longitud, ¿no? Aquí arriba veríamos. La longitud de la curva es igual a este K por este parámetro θ, que es la diferencia de las pendientes adyacentes a ese punto, ¿no? Es de esa manera que se calcula la longitud de curvas verticales. Naturalmente, el civil tiene su normativa respecto a esto por la AASHTO. Ahí están los distintos parámetros para ir calculando. Este es el por visibilidad de adelantamiento, ¿no? Este da parámetros mucho más largos, ¿no? Porque mire, para hacer un adelantamiento a 50 kilómetros por hora, el valor de K llega a 980. Es alto. Bien. Entonces, vamos a ver dos tipos de curvas verticales. Vamos a ver las curvas verticales de simétricas y asimétricas. ¿Está bien? ¿Y por qué simétricas y asimétricas? Si recordamos eso más también de lo que era diseño geométrico en pregrado. Si tenemos una pendiente. ¿Y cómo iba más o menos la ecuación? Eso no está descrito, pero en la BC, entonces va a ser asimétrica si las pendientes, ¿no? Las pendientes van a tener una variación, o sea, un valor absoluto de la sustracción de estas dos pendientes. Pongamos que la pendiente de entrada es la I y la de salida es la J. Entonces, valor absoluto de I menos J tiene que ser mayor al 7%. O sea, por eso esta pendiente la dibujé bajita. Digamos que es 1%, pero esta es de 12. Entonces la curva es asimétrica. Por lo tanto, va a haber menor longitud de curva vertical asignada a esta menor pendiente y una mayor longitud de curva a esta de mayor pendiente. Y pues todas las menores a 7, o sea, si esta por ejemplo era 3 y esta es 7, entonces estamos con 4. Con 4 es una curva parabólica vertical no simétrica. La longitud de curva vertical tiene equidistancia a partir del punto de inflexión vertical. Entonces, si calculamos, por ejemplo, 80 metros de curva vertical,
pues a partir del PIB 40 será dibujado de este lado y 40 este otro, ¿no? Entonces, más o menos va a ser valor, entonces es para las variaciones mayores a 7%, ¿no? Mayores a 7% asimétricas y menores de 7%, que en este caso tenemos el caso aquí en toda esta vía, serán curvas simétricas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo dibujamos esas dos. Entonces, tenemos acá el dibujador, bueno, el comando graficador de curvas y nos vamos a ir hasta el penúltimo comando y ahí dice curvas verticales parabólicas, refiriéndose a una simétrica. Y acá tengo a las asimétricas, curvas parabólicas asimétricas, a partir de un punto vertical de inflexión. Entonces vayamos con las parabólicas, que solo nos va a pedir un dato de longitud, ya saben, va equitativamente a ambos lados, o la asimétrica, que te va a pedir una longitud 1 y una longitud 2. O sea, la longitud 1 más la longitud 2 es la sumatoria de tu longitud de curva vertical. Hagamos eso. Entonces acá voy a dibujar una simétrica. En este caso, digamos, puedo poner el valor K o la longitud, ¿no? Ahí dice eso. Entonces ahorita está activada la longitud. Voy a colocar un valor de 100 metros de longitud de curva vertical. Ya se queda aquí. Sigue dibujando y vamos dibujando. Digamos que este salió 80, ¿no? ¿Por qué es variable la longitud de curva vertical? Por la aproximación de las pendientes. La longitud de curva vertical es igual al parámetro K por la diferencia de las pendientes abiertas, ¿no? Este de acá, digamos, 50. Este de acá, 70. Y ahora vayamos dibujando unas asimétricas acá. Unas curvas parabólicas asimétricas en estos dos puntos de inflexión. Entonces, nos vamos a este comando. Nos vamos a este que dice asimétricas, nos pide seleccionar el punto de inflexión vertical, lo seleccionamos, te pide la longitud 1, en este caso, si mi cálculo era, digamos, de 100, en este caso a este lado que tiene más pendiente le voy a poner 50 y al otro lado le voy a poner los otros 30 sumando los 80. Ahora este último de acá, que es contrario, en este caso a la primera le voy a colocar 30 y a la otra le vamos a colocar 50, perdón, ¿no? Para sumar los 80. ¿No? Entonces ahí está nuestra curva, le voy a poner un poquito de grosor de línea y otro color a las curvas para que puedan visualizar, ¿ya? Entonces selecciono el perfil y no tengo que ir a la vista de perfil, tengo que ir a editar el estilo de perfil. Y entonces acá en las curvas parabólicas simétricas o asimétricas, miren, las simétricas les voy a poner, digamos, de color amarillo y las asimétricas las voy a poner de color celeste, no, de color magenta. Y les voy a colocar un grosor de línea, ¿no? Line weight, 50 centímetros, 0.5 milímetros. 0.5. Ok, acepto, ¿no? Ahí están mis asimétricas, pueden visualizarlas y aquí tengo las simétricas, ¿no? Y de esa manera pues se realiza el diseño vertical, en este caso de nuestra vía, ¿no? Han tenido errores de la longitud, nuevamente nos vamos a la tabla y si se fijan bien, aquí está la longitud de la curva, ¿no? Esto es para las simétricas. Las asimétricas, más allá, tiene la longitud 1 y la longitud 2, ¿no? Entonces, si digamos era de 90 metros y a estas le quiero colocar 40, las edito, ¿no? 40, 40 y se han editado. Esta parte de la edición del estilo, bueno, se lo pueden ir viendo en distintos gráficos. No es complicado, ¿ya? No es complicado. ¿Qué más podemos ver en diseño vertical? Si se han equivocado, no era simétrica, era simétrica. Entonces aquí está el borrador de la entidad, ¿no? Borro esta curva y ya se borró.
y voy a dibujar una curva simétrica. Ahí, y el dato, digamos, 100 metros, ¿no? Y ahí por el color pueden estar viendo que ya es una curva, ahora sí, simétrica. Para cerrar un poco ya lo que es diseño vertical y pasar a las preguntas, naturalmente, como les decía en el ejemplo, podríamos recuperar o volver a modelar la vía que se ha hecho, en este caso en un archivo de AutoCAD, ¿no? Generalmente en los reportes de diseño geométrico aparece lo que es los puntos de inflexión. Te dice progresiva y corta, progresiva y corta, progresiva y corta. Entonces, hay la manera, si nos vamos a perfiles, de dibujarlo desde un archivo. Ese archivo, si queremos dibujar, tiene que ser para empezar un TXT y la ordenación tiene que ser progresiva, corta. ¿Está bien? Separadas por un espacio. Tengan en cuenta eso un poquito. Solo un espacio. O sea, si lo van a copiar del Excel al TXT, al bloc de notas, procuren que solo haya un espacio. ¿Ya? Y naturalmente que tenga, ¿no? Que tenga lo que es la correlación de estas progresivas, ¿no? Y lo dibujamos ahí el perfil, ¿no? Lo dibujamos. En este caso, en función al punto de inflexión vertical, ¿no? Lo voy graficando ahí mismo, desde un archivo de texto. ¿Ven? De manera más automática y sin estar ahí cliqueando, o quizá a uno se le ocurra ir editando acá, ¿no? Sería un poquito más complicado. Entonces se pone un poco tedioso cuando es así. Entonces dibujarlo desde un archivo de texto es un poquito más conveniente. A ver si nos estamos olvidando de algo. Miren, los criterios de diseño también lo pueden ver, ya saben, ¿no? En este caso hay que ver perfiles. El K de tablas del ASHA 2011, distancias de paradas, distancias de adelantamiento, y este no se puede. Miren, en distancias de parada, de frenado, ¿no? Para 50 el K es 7. En distancia de adelantamiento para 50 el K es 30, ¿no? Ese valor de K, por si acaso, también lo autocalcula el civil por la longitud que le han dado. Seleccionamos la vista de perfil, ¿no? Editor de la geometría, el Profile Grid View, y aquí en estos valores, aquí está el K, ¿no? K value, ahí está el valor de K, calculado. ¿Tienen preguntas respecto al diseño vertical? Si quieren pueden levantar la mano o escribirlas. Ahorita, bueno, ahí concluiría lo que es el diseño vertical. Ahí concluye el diseño vertical. A continuación vamos a hacer una introducción al diseño transversal y vamos a hacer, yo creo que mañana ya, ¿no? Los corredores, cálculo de volumen y, bueno, sí, cálculo de volumen y visualización de secciones transversales, y concluiríamos el modelamiento de nuestra obra vial camino. Ah, las bandas, nos estamos olvidando eso, ¿no? Miren, aquí tenemos solo la banda de corte, pero yo quiero la de relleno y quizá la de peraltes más. Entonces selecciono, ¿no? Selecciono esta grilla, me voy a las propiedades de la vista de perfil, ¿no? Las propiedades, y aquí donde dice bandas, aquí en datos de perfil voy a añadir el de relleno, añadir, ¿no? Y voy a añadir el de peraltes, ¿no? El de peraltes, el que no tiene bermas, dividido este de acá, añadir.
¿Y qué pasa con lo que la información de elevaciones y estaciones, corte y relleno? Hay que asignarles el perfil. Para eso mueven esta barra de acá. Y acá donde dice Profile 1 siempre tiene que ser el terreno natural. Y donde dice Perfil 2 tiene que ser pues, el perfil de diseño que tiene. En este caso, Rasante Camino. Y si le damos a aceptar, ahí tenemos nuestros peraltes, igual con su gráfico, ¿no? Y acá tenemos ya los valores de corte, si se fijan bien, eso es el valor rojo, 6.47 de corte, 98 centímetros. A ver, veamos un sector de relleno, aquí hay 0.32, 1.36, 1.96, ¿no? Ahí están todos esos valores. Y estas cotas, la verde hace referencia a la cota de terreno y esta hace referencia a la cota de diseño. Sí, ahora sí creo que con eso hemos completado lo que es diseño vertical. Creo que no hay preguntas, está todo claro. Pasemos a la sección transversal. ¿Está bien? Pasemos a la sección transversal. Y para eso también nos vamos a ir a nuestra norma. Me acuerdo la página. En realidad creo que me pasé. Ya estamos. Aquí, ¿no? La sección transversal. Aquí. La sección transversal, ¿no? Y pues acá nos vamos a encontrar con todos los elementos transversales, ¿no? Estamos hablando de, desde las hidráulicas, ¿no? Tenemos cunetas, ¿no? Aquí está la cuneta, tenemos cajas de cortación, banquinas, este ejemplo lo vamos a hacer con banquinas, tenemos bermas, tenemos la calzada, pueden haber lo que son sobreanchos de plataforma, aquí está SAP, a ver si me acerco un poquito. SAP es sobreancho de plataforma, talud de terraplén, ¿no? Entonces, distintos elementos que podemos ir graficando en nuestra sección transversal. ¿Y cómo lo hace el Civil 3D? Lo hace a partir de un elemento. En este caso, ese elemento se llama ensamblaje. Y a ese elemento ensamblaje se le adhieren subensamblajes. El ensamblaje acopla todos los subensamblajes. ¿Y qué son los subensamblajes? Pues son los distintos elementos que hemos mencionado. Entonces, hacemos ingresar un ensamblaje. Bueno, vamos a colocar sección 1. Sección 1. Nada más le damos el nombre y le decimos OK. Y lo insertamos. Y si se fijan bien, es simplemente este elemento. Ahora bien, vamos a hacer aparecer con este comando donde estaba Tool Space, ahí al lado dice Tool Palettes, ¿no? Tool Palettes o apretar las teclas Control más 3 para hacer aparecer los subensamblajes. Y acá
¿no? Tenemos los subensamblajes, por ejemplo, eso es lo interesante en RAI, ¿no? Aparece eso. Pero nosotros nos vamos a ir a los carriles, las bermas, los taludes, y quizá algún elemento central, ¿no? Quizá algún elemento central. Muy bien. Tenemos tiempo todavía. Vayamos iniciando la construcción y mañana realizamos la edición de estos parámetros. ¿Está bien? Entonces vamos a elegir este subensamblaje de carril que te permite hacer super elevations, es decir, peraltes, ¿no? Porque hay otros que no te lo van a realizar. Y también le vamos a hacer que este crezca en los sobreanchos, ¿no? Entonces seleccionamos ese. Siempre se te va a abrir la ventana de propiedades de AutoCAD. Van a ver, ahorita se va a abrir. Ahí está. Y aquí nos fijamos el sitio. Todo se va a dibujar a la derecha. Generalmente lo que se hace es dibujar a un lado y directamente hacer un mirror para que te dibuje al otro lado. Entonces lo colocamos acá, ¿no? Ahí ya se ha dibujado el carril. Lo podemos cerrar. Vamos a dibujarle una berma para que extienda lo que es el paquete estructural si queremos. O quizá que sea simplemente de una capa. Este es uno de los bonos igual, siempre los primeros ofrecen un entorno básico, digamos, ahí está la berma. Y para concluir e intersectar los taludes, vamos a hacerlo con este daylight general para hacer lo que es un talud con banquinas definidas, que también nos va a poder ilustrar en la etapa de corte, ¿no? En la etapa de corte, una cuneta. Y en Terraplane directamente pues quizá un poquito de sobreancho y ya bajar hacia abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer toda esa edición. Desde ahora iremos editando ya si nos alcanza el tiempo. ¿Tenía algún ejemplito por ahí? Claro que esto lo van a poder visualizar en el video. Vamos con la parte primera, en este caso. Y les voy a compartir algo interesante. Selecciono el subensamblaje, uno de ellos, por si acaso he insertado 3, ¿verdad? Me voy a ir a las propiedades del subensamblaje y me tengo que ir a parámetros para editar sus datos, ¿ya? Entonces acá está un poco en inglés. Las versiones en español también no las tienen tan descritas estas. Creo que muchos sí, pero algunos creo que no. Y si uno no entiende de, si uno no entiende rápido esto, ¿no? Necesita una ayuda. Para eso nos vamos a este comando que dice subassembly help, ¿no? Y si estamos conectados a una red, obviamente que esto se va a abrir sin ningún problema, porque desde las versiones 2015 no vienen instaladas por defecto. En las versiones anteriores a la 15 sí. Pero se puede descargar e instalar ese complemento. Para eso yo el día de mañana voy a compartirles, ¿no? Lo vamos a subir a la plataforma. Los links de descarga de la ayuda de los subensamblajes, ¿ya? Los links de descarga, desde las versiones 2015 hasta las versiones 2020. Simplemente les va a saltar a la página de Autodesk y van a descargarlo en el idioma que ustedes quieran e instalarlo. No necesita cracks, patch, nada de eso. Simplemente es una instalación como complemento a su Civil 3D para que lo tengan sin necesidad de una conexión. ¿Entendido? Entonces ahí está. Y ahí podemos ver, en este caso, aquí está cambiado el idioma, ¿no? Pues ahí podemos ir viendo a qué se refiere cada valor o parámetro.
¿no? ¿A qué se refiere? No, ahí está. Entonces vamos haciéndolo, entendiendo que eso es un poco sencillo. El ancho del carril, 3 metros, coincidiendo con lo que hemos hecho en peraltes y con lo que hemos hecho en sobreanchos. La pendiente de defecto también lo hemos insertado en peraltes, 2%. Naturalmente tiene que ser 2%. La altura del pavimento, en este caso pongámosle 10 centímetros, perdón. Sí, 10 centímetros ya de altura del pavimento. Aquí hay un famoso pavimento 2. Había un proyecto muy bueno ahí en Cochabamba, ¿no? La doble vía es el Valle Alto. Se lo han hecho en 2 capas de pavimento, ¿no? No he participado de él, pero bueno, se veía eso, ¿no? Entonces, me imagino que hay un criterio de diseño de paquete estructural y por lo tanto hay 2 espesores de pavimento. La capa base le vamos a colocar de 20 centímetros y la capa subbase lo vamos a hacer de 30 centímetros. Usar peraltes, dice ahí, entonces tenemos que colocarle, en este caso está por carriles, ¿no? En este caso está por carriles izquierda y derecha y te dice si es el lado interno o el lado externo. Pues indistintamente de lo que pongan el lado, simplemente coincidiendo lo que es el lado, nos va a hacer una buena, una buena representación hemos hecho. O sea, esto simplemente lo va a agregar al cálculo que realizamos. Como estamos en el lado derecho, le vamos a poner el, ¿no? Que también es el lado exterior que va a crecer, ¿no? Outside. Ok. Nada más. ¿No? Esto ya es de los peraltes, pero el pivot es el eje central, ¿no? La corona, todo eso. Acepta. Ahí está. Vamos con la verba. Si el proyecto tiene naturalmente mucho, ni siquiera nos vamos a la ayuda para ver un poco. Si tiene muchos recursos, y con esto terminamos, pues podemos extender que la berma también tenga una estructura y también tenga un pavimento. O de lo contrario, simplemente colocar una rodadura especial, ¿no? Entonces, en este caso, el ancho, ¿no? Si nos fijamos la ayuda, anchura de arcendes. Este es el ancho en específico y luego hay una anchura de intersección. Entonces, perdón. Entonces, anchura de arcén de la berma, y por si acaso, y nos estamos saltando quizá un poquito la mano. Aquí hay una tabla que va en función a la categoría de vía y a la velocidad de proyecto del ancho de carriles, ancho de bermas, ancho del sobreancho de plataforma, ancho del cantero central, todo eso, ¿no? Entonces, a ver, tomaremos de nosotros, es local, 50 kilómetros, tenemos bermas de entre 50 y 1 metro. Coloquemos 1 metro. Entonces, 1 metro. La pendiente, en este caso, miren, no lo voy a hacer pavimentado, lo voy a hacer de un material que sea como la capa base, pero que esté compactado. Ya luego le crecerá quizá hierbita y esté totalmente consolidado. Le voy a colocar 4%, negativo 4. La pendiente con la que se iba hacia abajo, 4:1, ya sí es relativamente, no tiene mucha, no es muy parado, digamos. Ese ancho, pero eso sí tendríamos que jugar con eso. A ver, pongámosle unos 50. La pendiente de la subbase también, en este caso tendría que ser también 4%, ¿no? El ancho de pavimento les dije que iba a ser los 0. 0, la capa base,
La capa base lo vamos a hacer de 10 centímetros, 15 mejor, ya, 15 compactados. Y la subbase le vamos a hacer de 0, ¿ya? A ver, espero que no esté cometiendo algún error. No, la subbase hay que darle un alto. Y mejor si le damos el alto de todo lo que queda. Si esto era 30, 20, 10, ¿no? O sea, era 50 centímetros, habría que ponerle los 40 restantes, ¿ya? Ahí vamos a finalizar la clase de hoy, ¿está bien? Vamos ahora. Esto es 15, no, a ver, 10, 20, 60, entonces sería 45. A ver si no me estoy equivocando mal en mis cálculos. Ahí está, ¿no? Ahí está. No tiene carpeta de asfalto, pero sí tiene lo que es directamente la subbase, que en este caso la pendiente es mayor, ya no es 4%, perdón, ya no es 2, es 4%. Y esta pendiente extiende a lo largo de eso. Bien, hasta ahí vamos a llegar. Mañana vamos a editar lo que es los taludes, lo hacemos mirror y hacemos los corredores. Ya saben, mañana llegamos a secciones transversales y quizá ya estemos iniciando la modelación del aeropuerto. Bien, si tienen preguntas, por favor. Mañana es nuestra cuarta clase, ya estaríamos llegando a la mitad casi, ¿no?, del contenido. Estamos bien. Bien, licenciada Lorena, creo que no tenemos consultas. Así es, ingeniero. Qué extraño que no tengan consultas, pero bueno, saben que también pueden ir anotando cuando vayan revisando el contenido del curso y poder hacerlo también, ¿no?, en el grupo de WhatsApp. Entonces, si hemos terminado la clase de hoy, voy a ir cerrando la grabación. Y bueno, ingeniero, agradecerle el tiempo, muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana en la clase 4. Así es, vayan practicándolo y si tienen consultas, como dice la licenciada Lorena, pues vayan elaborándolas y al inicio igual de la clase de mañana, mientras quizá algunos se incorporan, podemos ir desarrollando estas consultas, ¿no? Ya saben, mañana les pasamos lo que es los links de descarga de la ayuda del AutoCAD, del Help del AutoCAD Civil 3. Perfecto, ingeniero. Quedamos pendientes. Mañana, buen descanso a todos. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana a todos. Buenas noches.